Bienvenidos a Profetas del Audio, este es un podcast peruano sobre los podcasts peruanos. El día de hoy tenemos nuestro primer invitado a distancia. Él es un periodista y escritor peruano, pero ahora también es un podcaster. Es el creador del podcast La Encerrona y está con nosotros para hablar sobre podcast y periodismo. Sin más preámbulos, con ustedes el gran Marcos Cifuentes. Hola, un saludo para Adrián y para los Profetas del Audio. Ahora, por motivos tecnológicos no pudimos tener una conversación directa con Marco. Es por eso que le enviamos las preguntas para que Marco nos envíe un video con las respuestas, el cual editaríamos en un solo episodio. Y la primera pregunta es, ¿cómo es que decidió usar el formato del podcast para realizar su mini noticiero? Usualmente me dedico a escribir, es lo que hago, estaba escribiendo un libro cuando empezó todo esto, pero yo tenía pensado, los libros no dan mucho dinero, la verdad, entonces yo estaba pensando emprender algún proyecto, de monetarizarlo de alguna manera. Y yo pensaba en un podcast, no sé, o sea, también tenía una idea vaga. Yo sé que con el podcast da incluso menos plata que un libro, pero dije, bueno, quisiera tener un podcast, además estaba escuchando un montón de podcasts, entonces, pero lo pensaba hacer algo así para septiembre, octubre, una cosa así. Y tenía ideas dando vueltas en la cabeza, pero era como ideas que pateas mientras haces otras cosas. Entonces cuando saltó todo esto, cuando apareció todo esto, dije, ya, hagamos un podcast, ¿no? Y la idea de, por ejemplo, que sean 5 minutos y la estructura misma salió porque primero otra de las ideas que tenía era tener un grupo en Telegram y a partir de ese grupo de Telegram hacer cosas. Entonces dije, primero lancé el grupo de Telegram y luego ya salió de allí algunas ideas que surgieron allí, salió el podcast. Si bien ese es el origen de La Encerrona, acá nosotros nos preguntamos qué es lo que lo convierte en un podcast periodístico. Por ejemplo, nosotros en Perú tenemos a Moloco Podcast, un podcast sobre coyuntura peruana conducido por Carlos Orozco y Hugo Lezama. Sin embargo, a pesar de ser un podcast sobre coyuntura, ellos mismos han afirmado que lo que hacen no es periodismo. Por eso le preguntamos a Marco, ¿cuál sería la diferencia entre un podcast de noticias y uno de coyuntura? La diferencia entre un podcast de noticias y uno de coyuntura. A ver, mi principal inspiración creo es una cosa que se llama The Daily, que es un podcast del New York Times, que todos los días te da media hora de información. Ahora, claro, es un podcast con toda la plata que tiene el New York Times, o sea, es súper producido, ¿no? Con entrevistas a los corresponsales del New York Times en China, literalmente, ¿no? Con entrevistas a candidatos. O sea, una cosa que obviamente yo no puedo hacer, pero tiene determinadas cositas, formatos que me dan alguna idea, ¿no? Y yo obviamente como vivo aquí en España, no tengo el mismo acceso a fuentes o información que un periodista peruano, entonces trato de no apresurarme con algunas cosas, ¿no? O sea, que la necesidad de una primicia no me gane, porque corro un riesgo de patinar. Entonces intento, no importa que pase una noticia y se me pase, digo, y dejarla para un día después, con tal de estar más seguro y de dar una cosa más redonda, ¿no? Entonces, igual yo creo que la gente aprecia que sea un formato tan cortito, de 15 minutos, ¿no? Entonces que pueda, porque si, imagínate si hiciera, no sé, una hora y me pongo a hablar una hora, así como un podcast, típico podcast que la gente habla una hora, yo creo que no pegaría, ¿no? A nadie le gustaría. Si nos fijamos bien en la respuesta de Marco, no solo evitar perseguir primicias es un punto importante en la encerrona, sino que el manejo de distintas fuentes parece ser lo esencial para un podcast de noticias. Por eso la siguiente pregunta fue sobre cuál es el manejo de fuentes que realiza Marco para construir la encerrona, incluyendo a su auspicio Lecan Hunter Comunicaciones. Y esta pregunta tiene que ver con la anterior, ¿cuál es el manejo de fuentes? Eh, pues la verdad es que inicialmente mi idea era el segundo segmento, que es más como un resumen de los titulares de las noticias que yo he visto en los medios peruanos. Sobre todo creo que las webs del comercio y RP son las mejores ahora, pero eso siempre cambia, ¿no? Cuando yo empecé esto hace muchos, muchos años, la web de CPN era la mejor. Bueno, así que esto va cambiando. Entonces de ahí agarro como buenos titulares y obviamente lo que voy leyendo durante el día en Twitter lo voy marcando. Y eso fue el inicio, pero esto es súper rápido. Entonces, cuando apenas se pegó la cosa, me ha empezado a llegar mensajes de gente y me mandan cosas y ya es una cosa un poco más directa, que está bien, ¿no? Igual, por ejemplo, yo produzco el programa en la mañana de Madrid, que es la noche de Perú. Entonces, si tengo una duda, por ejemplo,
no tengo cómo cruzarla porque no tengo cómo, eso, no tengo cómo demonios acceder a una fuente de información porque está durmiendo, ¿no? Entonces es complicado. Entonces, eso, trato de ser, eso, un poquito más paciente, a ver que no me gane. Y Lecan Hunter básicamente es una asociación. Lecan Hunter es una empresa de comunicación. Yo conozco al jefe de ahí, es mi amigo, fue reportero conmigo hace muchos años. Eh, y entonces cuando vi que él tenía como, estaba produciendo infografías muy buenas, y dije, bueno, hagamos algo, ¿no? Dame unas cosas a mí y déjame pasarlas. Y de paso tengo un auspicio, que es un auspicio que no es de dinero, sino es una especie de intercambio comercial, ¿no? Pero eso manda una señal de que hay espacios en el podcast para auspicios, que es un sueño. Yo no sé si en algún momento llegarán, pero bueno, tiene que estar todo listo, preparado, ¿no? Para eso, si es que en algún momento quiero buscar algo, ¿no? Como podemos ver, la herramienta periodística del cruce de fuentes también es esencial para realizar un podcast de noticias. Y si bien Marco empezó investigando titulares, poco a poco fue agregando artículos de Twitter y la información que la misma gente le enviaba, así que tiene tres tipos distintos de fuentes. Sin embargo, hay otro elemento que caracteriza al periodismo, que es la investigación de campo. En un contexto en el que no podemos salir de casa por la pandemia, ¿qué tan importante resulta la investigación de campo para realizar un podcast de noticias? Pues investigación de campo yo no puedo hacer, ¿no? Que eso es justamente mi problema, porque estoy aquí y estoy haciendo algo aquí para un público en Lima. Ahora, digamos que estamos en las mismas condiciones, porque yo estoy encerrado aquí y en Lima también están encerrados, entonces mucho campo no puedo hacer. Por suerte están las herramientas electrónicas, entonces tengo WhatsApp, tengo cosas y efectivamente cruzo, ¿no? Entonces yo creo que un mínimo de, como dice Gorriti, ¿no? Creo que todo periodismo debería ser de investigación, no de conversación. Entonces, así sea periodismo gastronómico, creo que tu responsabilidad como periodista es hacer un mínimo trabajo de investigación. Así no te mueves de tu casa, ¿no? Eh, Tratando de verificar que las fuentes sean certeras y tratando de llevar lo que sea más honestamente cercano a la realidad que uno pueda conseguir, ¿no? Y siempre creo que es importante que el público tenga claro desde dónde estás emitiendo y en qué condiciones estás trabajando. Entonces, creo que la gente lo tiene claro que yo estoy encerrado en mi casa en Madrid y entonces, y que estoy hablando de algo que pasa en Perú, ¿no? Pero también espero que algunos tengan claro, de pronto muchos no me conocen, entonces no tienen idea que tengo 20 años haciendo esto. Ya, no tienen idea que tengo 20 años haciendo esto. Pero escuchan el programa y escuchan algo que de alguna manera tiene un tipo de sustento. Entonces me preocupo yo mucho de ofrecerle ese sustento a la gente, que sienta que no estoy hablando cualquier cosa que se me ocurre. Y aún así yo lo que digo es, bueno, incluso si tienen derecho a no creerme. Tienen todo el derecho a no creerme y tienen todo el derecho de ir a Google y ver si lo que yo estoy diciendo es mentira o no, ¿no? Y yo creo que eso es saludable en realidad. Finalmente, no solo hemos sido testigos de la gran acogida que ha tenido la encerrona en distintas redes sociales, sino que además los episodios los pasan incluso en radios y televisoras regionales en Perú. En ese sentido, como última pregunta, ¿cuál sería la relación entre los podcasts de noticias y los telenoticieros peruanos? A ver, yo creo que mi noticiero, que es la encerrona, creo que en todo caso responde a una necesidad, a un hueco que existe, ¿no? Porque si uno quiere ver noticias en el Perú, está sometido básicamente a la señal abierta, que tiene un estilo muy chirriante, ¿no? Y por otro lado, hay cosas como Canal N que están súper bien, pero Canal N implica un nivel de acceso a la información mayor, porque tendrías que ver bastante Canal N para estar bien informado, ¿no? El noticiero, Canal N, en fin. Entonces, esto es como un punto intermedio, ¿no? O sea, algo que te dice ¿no? Que tienes que estar informado de estas cosas en particular y con la idea es un poco un estilo no aburrido, ni siquiera tranquilo es el estilo, pero sí un estilo que de alguna manera lleva cierta calidez a la gente que está ahora encerrada en su casa y que algunos están solos o todo el mundo está preocupado por su familia. Entonces, poner ese tipo de cosas que ponen en los noticieros o ¡ah! La voz chillona o ese tipo de cosas o el reportero que está persiguiendo con su micrófono a alguien en la calle creo que no contribuye, ¿no? Entonces, el hecho de que
haya una necesidad de paz mental, creo que le ayuda a la encerrona. Bueno, eso ha sido todo en este episodio de Profetas del Audio. Muchas gracias a Marcos y Fuentes por acceder a participar en el podcast. Espero esto le haya servido a la gente para entender cómo realizar un podcast de noticias y lo más probable es que tengamos más invitados a distancia en los siguientes episodios. Yo soy Adrián Meléndez, me despido y ya nos vemos en una siguiente edición. Muchas gracias.